En esta segunda unidad trabajaremos con polinomios y en esta primera parte del video veremos principalmente temas de expresiones algebraicas y polinomios. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números, ¿sí?, que están ligadas por los signos de las operaciones, como son la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Esto me da una expresión algebraica. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar el área de un rectángulo, ¿sí?, el área de un rectángulo está dada por la base por la altura, ¿sí? Entonces acá tenemos una expresión, un ejemplo de una expresión algebraica, ¿sí?, donde en este caso es un producto con signo positivo de dos variables, ¿sí?, o si queremos calcular la longitud de una circunferencia, ¿sí?, L. Tenemos una circunferencia, queremos calcular su longitud, entonces sabemos que esto va a ser igual a 2 pi por r. Esta es la expresión algebraica que define la longitud de una circunferencia. Entonces, en general, podemos ver una expresión algebraica que va a contener los siguientes valores. Vamos a tener variables, ¿sí?, coeficientes, un signo y operaciones. Entonces, veamos qué partes tiene una expresión algebraica. Tomemos de ejemplo lo que estamos viendo en pantalla, menos 5pi por x al cubo. Entonces, en principio lo que vamos a tener va a ser el signo de la expresión algebraica, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener el signo negativo. Las opciones que tenemos de un factor o de una expresión algebraica es que sean positivos, o sea, el signo puede ser positivo o negativo, ¿sí? Por otro lado tenemos la parte literal, ¿sí?, de la expresión algebraica. La parte literal está definida por letras, ¿sí?, que se encuentran en el término, y estas a su vez se pueden definir en constantes, ¿sí?, constantes o variables, ¿sí? Entonces, dentro de la parte literal podemos tener constantes o variables. Y luego tenemos también lo que son los coeficientes, ¿sí?, los coeficientes, que son quienes anteceden a la parte literal, ¿sí? También son números. Entonces, en este caso vamos a tener el signo negativo, ¿sí? La parte literal van a ser pi, ¿sí?, por x al cubo, y el coeficiente que antecede a la parte literal va a ser el coeficiente 5, ¿sí?, o podemos considerarlo con el signo también, ¿sí?, el menos 5. Y por último tenemos también lo que es el grado, ¿sí?, el grado de esa expresión, ¿sí?, que esto va a estar dado por el exponente, ¿sí?, asignado a la variable, ¿sí?, a la variable o a la parte literal, como lo llamamos. En este caso tenemos que esta es una expresión de grado 3, ¿sí? Esto lo vamos a usar mucho ahora cuando definamos la parte de polinomios. Cuando unimos varias expresiones, o sea, cuando tenemos una expresión algebraica unida, ¿sí?, por signos de más o de menos, ¿sí?, o sea que sumamos o restamos, entonces a esto lo vamos a llamar una suma algebraica, ¿sí?, de expresiones algebraicas. Entonces, por ejemplo, tengamos la siguiente suma algebraica. Esta expresión algebraica que tenemos acá vemos que consta de varias sumas y restas, ¿sí? A cada una de ellas, ¿sí?, muchas veces nosotros recuerden que la solíamos llamar esto como los separábamos por términos, ¿sí?, donde cae el signo separamos. Entonces cada uno de estos, ¿sí?, lo llamamos un término algebraico.
Entonces podemos mencionar aquí como los términos algebraicos que tiene esa expresión serían con sus respectivos signos, ¿sí? Entonces el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto término algebraico. Entonces sería el primero 15x a la cuarta, ¿sí? El segundo término algebraico sería menos 7x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 7x, menos 3, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos términos algebraicos, ¿sí?, va a contener lo que trabajamos, lo acabamos de mencionar, ¿sí? Va a tener el signo, ¿sí? Va a tener la parte literal, ¿sí? Va a tener coeficientes, va a tener un grado o un orden, que también se le suele llamar grado, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo este caso. Tenemos un signo negativo, ¿sí?, un coeficiente que vale 7, la parte literal o la variable que es x y el orden de esa expresión que es 3, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de esos términos entonces va a tener signo, parte literal, coeficiente y grado. Veamos ahora los monomios y polinomios. En realidad los monomios son una clase particular de polinomios, ¿sí? Los polinomios es lo que expresa la generalidad. Los monomios, ¿sí?, son expresiones algebraicas en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural, ¿sí? O sea, tenemos dos variables, o pueden ser una variable y una constante, por ejemplo, a por x, ¿sí?, elevado a una potencia enésima, ¿sí? Entonces, entre estos dos factores, o sea, entre a y x, puede aparecer solamente, ¿sí?, un producto. Y las variables pueden estar, o sea, la variable puede estar elevada a un exponente, ¿sí?, que este exponente tiene que tener la particularidad de que tiene que ser un número natural, ¿sí?, un número natural. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿sí?, cualquiera de esos números. Recuerden cuando vimos en la unidad 1 la parte de números naturales. O sea, no puede ser un medio el exponente. Tampoco puede ser, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿sí?, porque ya esos no son números naturales. Entonces, esto es una expresión algebraica, pero particularmente porque tiene esas condiciones, ¿sí?, las variables se relacionan por medio de un producto y la potencia es un número natural, entonces a eso lo expresamos un monomio. Esto sería un monomio. Entonces, por ejemplo, este monomio que tenemos acá tiene un coeficiente, ¿sí?, que es igual a, ¿sí?, que sería a, es un número, ¿sí?, que multiplica a la variable, ¿sí? En este caso la variable, ¿sí?, o la parte literal, podemos llamar variable, que sería x, ¿sí?, y el grado, ¿sí?, el grado de este monomio, ¿sí?, que es un polinomio particular, ¿sí? Ahora vamos a ver la generalidad de los polinomios, pero el grado de este monomio está dado por ¿quién? Por el número, ¿sí?, de ese exponente. Recuerden que esto tiene que ser un número natural, entonces x a la n, ese n, ¿sí?, me está dando el orden de ese monomio. Bien, podemos definir entonces los monomios semejantes, ¿sí?, que son aquellos monomios que tienen la misma, ¿sí?, la misma parte literal, ¿sí?, o sea, igual parte literal. O sea, estos serían monomios semejantes, ¿sí? Los monomios semejantes son los que tienen la misma parte literal. Bueno, como el que mencionamos anteriormente, ¿sí?, un monomio
puede ser, por ejemplo, 3 por a por x al cuadrado, ¿sí? Ahora, supongamos que tengamos una expresión algebraica entera con dos términos, ¿sí? Por ejemplo, 3a por x al cuadrado menos 27x cubo. En este caso podemos ver que tenemos un monomio, el primer monomio y el segundo monomio, ¿sí? O sea, esta expresión está dada por la suma algebraica. Cuando decimos suma algebraica estamos hablando tanto de sumas como de restas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una suma algebraica de monomios. En este caso tenemos dos monomios. Por lo tanto, estamos hablando de un binomio. Bi de 2, ¿sí? Binomio, ¿sí? Y en el caso que tuviésemos 3, ¿sí? Una suma algebraica de 3 términos, de 3 monomios, en ese caso, por ejemplo, 3a por x al cuadrado menos 27x al cubo más 4x, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos un monomio, un segundo monomio y un tercer monomio. O sea que estamos hablando de un 3 binomios, entonces estaríamos hablando de un trinomio, ¿sí? Bueno, podemos tener expresiones algebraicas que sumen indefinidamente monomios, ¿sí? O sea, mucha cantidad de monomios sumados o restados de manera algebraica. Podemos definir entonces al polinomio, ¿sí?, como una expresión algebraica formada por un número finito de monomios separados por el signo más o menos. Y esa expresión escrita quedaría de la siguiente manera. Fíjense que este polinomio, ¿sí?, la expresión de este polinomio tiene entre paréntesis la x, significa que va a ser un polinomio que depende de la variable x, ¿sí? Entonces, n sería la cantidad de términos que tenemos, ¿sí? Acá está expresado desde el monomio de mayor orden, ¿sí?, o mayor grado, este es de grado n, ¿sí?, hasta el monomio de menor grado, que este sería de grado 0. Entonces, fijémonos, vamos a tener un coeficiente a sub n multiplicando a una variable de grado n, ¿sí? Luego vamos a tener un término, ¿sí?, que está expresado por un monomio que tiene un coeficiente a sub n menos 1, ¿sí?, y tiene una variable que va a ser la misma variable de la cual depende este polinomio, que es x, y está elevada, ¿sí?, a un número natural n menos 1, ¿sí? Entonces, si vamos descendiendo, los últimos dos términos van a ser el coeficiente a1 por x a la 1, ¿sí?, más, y el último término va a ser el a sub 0 por x a la 0. Recuerden que todo número o variable, ¿sí?, elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Entonces me va a quedar a sub 0 por 1, que el 1 ese en un producto es el neutro de la multiplicación, por eso no lo ponemos. Así que me va a quedar el último término como el a sub 0. Esta sería la expresión general de un polinomio. Entonces, este polinomio va a estar formado por los coeficientes que van desde a sub 0 hasta a sub n, ¿sí? Todos los coeficientes a sub 0, a sub 1 van a ir sumando hasta llegar a la sub n menos 1 y a la sub n. Estos serían todos los coeficientes de cada uno de los términos. Tenemos n, que sería el valor, ¿sí?, el exponente o la potencia, que es un número natural, ¿sí? El máximo valor, ¿sí?, me va a estar dando el orden o el grado de ese polinomio. La variable, tenemos acá, vemos que el polinomio depende de la variable x, ¿sí? X sería la variable. Y tenemos el coeficiente principal, que es el número a sub n, es el que multiplica a la variable que está elevada a la mayor potencia. Y tenemos el a sub 0, que es el coeficiente del término independiente. Me va a quedar un término que no va a estar multiplicado por la variable, como es este que está acá. Entonces, ese coeficiente se llama el coeficiente del término independiente.
Veamos el ejemplo, ¿sí?, del polinomio que tenemos acá, ¿sí? Esto lo podemos llamar polinomio de x, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes de este polinomio? Tendríamos coeficiente, ¿sí?, el 2, el 2,7, el -1, el 20, el 10 y el 2, ¿sí? Esos serían todos coeficientes. ¿Cuál sería la variable o la incógnita? Bueno, la variable o la incógnita es x, tenemos una única variable, lo vemos acá que es un polinomio que depende de x, ¿sí? Y ¿cuál sería el coeficiente principal? Bueno, el coeficiente principal, recuerden que es el que multiplica a la variable que está elevada a la mayor potencia, ¿sí? En este caso la x está elevado a la quinta, ¿sí? Este sería el término de mayor grado, ¿sí? 2 por x a la quinta, ¿sí? Entonces el número que multiplica, ¿sí?, el 2, este 2 lo llamamos coeficiente principal, ¿sí? Y el coeficiente del término independiente es el coeficiente donde está solo el coeficiente que no multiplica la variable, ¿sí? Entonces este sería el coeficiente del término, ¿sí?, independiente, ¿sí? Veamos ahora el grado de los polinomios. Podemos definir el grado del polinomio de acuerdo al monomio de mayor orden que contiene, ¿sí? Por ejemplo, dado el siguiente polinomio. En el caso de tener este polinomio, podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí?, o 5 monomios, podemos llamarle. El monomio de mayor orden, ¿sí?, como ustedes pueden ver y recordar que el orden del monomio está dado por el número de la potencia o del exponente, ¿sí? Acá tenemos un polinomio, ¿sí?, de orden 4, ¿sí? Acá tenemos un monomio de orden 3, acá tenemos un monomio de orden 2, un monomio de orden 1 y un monomio de orden 0. Entonces, como el máximo de estos monomios es el de orden 4, entonces podemos decir que P de X, ¿sí?, es de orden 4, se le llama, ¿sí? Podemos también tener un polinomio, no sé, de orden 2, por ejemplo 2x al cuadrado menos x, ¿sí? Fíjense que tenemos un polinomio formado por dos monomios, ¿sí? Uno que es de orden 2 y otro que es de orden 1, ¿sí? Entonces este polinomio va a ser de orden 2, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso que tengamos un polinomio que depende de x, que es solamente el término constante? Por ejemplo, 2. Es un polinomio, está formado por un único monomio, ¿sí? Y esto, recuerden que era lo mismo que decir por x a la 0. Lo que pasa es que cualquier número o variable elevada a la 0 me da 1, ¿sí? Por lo tanto es 2. O sea, el monomio es igual a 2. 2 por x a la 0 es igual a 2. Entonces, en este caso, el orden de ese polinomio, ¿sí?, el orden de ese polinomio es 0. ¿Sí? Entonces, bueno, el monomio de mayor orden da el orden de ese polinomio. Así podemos tener polinomio de grado o de orden, ¿sí? Es lo mismo cuando hablamos de grado o de orden. De grado 0, polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, dependiendo, ¿sí?, el mayor orden o grado de ese polinomio. Veamos ahora diferentes tipos de polinomios. En principio podemos mencionar el polinomio nulo. Este polinomio nulo es aquel que tiene todos los coeficientes nulos, ¿sí? Por ejemplo, un polinomio, ¿sí?, que sea 0x al cuadrado más 0x más 0, ¿sí? Podemos ver que los tres coeficientes son nulos, ¿sí?, nulos o igual a 0.
Entonces, en este caso, a este polinomio se lo llama polinomio nulo. También tenemos el polinomio heterogéneo, ¿sí? Que es el polinomio en el que no todos sus términos son distintos, no son del mismo grado. O sea que tenemos un polinomio, por ejemplo, del tipo p de x igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 3. ¿Sí? En este caso podemos ver que el polinomio heterogéneo, no todos sus términos no son del mismo grado. ¿Sí? Como es el ejemplo de este polinomio que tenemos ahí. ¿Sí? Podemos ver que los monomios, este es de grado 3, ¿sí? Este es de grado 2 y este es de grado 1. Tenemos también la definición de polinomio, si es completo o incompleto, dependiendo si ese polinomio contiene o no todos los términos, ¿sí? Desde el orden independiente hasta el mayor orden de ese polinomio, ¿sí? Por ejemplo, va a ser un polinomio completo, ¿sí? Aquel polinomio de tercer orden, por ejemplo, un p de x igual a 3x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Este, por ejemplo, es un polinomio completo, ya que tenemos el término de orden 0, ¿sí? Y el término de mayor orden, que es de orden 3, y luego también tenemos el término de orden 1 y el término de orden 2. ¿Sí? Ahora, el incompleto, ¿cuál sería? Y, por ejemplo, un polinomio de orden 3 menos x al cubo más x. ¿Sí? Acá tenemos un polinomio, ¿sí? Que contiene el término cúbico, el mayor orden, y el término lineal, que es de orden 1. Pero me está faltando, ¿sí? En este caso falta el término de orden 0 y el término de segundo orden. ¿Sí? Entonces, como me faltan términos, decimos que es un polinomio incompleto. También está la forma de definir al polinomio si está ordenado. ¿Sí? Este polinomio ordenado nos referimos a si este polinomio está expresado de manera que los términos van de mayor a menor orden. ¿Sí? Por ejemplo, el polinomio 2x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 1, podemos ver que va de tercer orden, ¿sí? Luego el término de segundo orden, luego el término de primer orden y luego el término de orden 0. ¿Sí? En el caso que tuviese un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, x menos 4x a la quinta menos 1, ¿sí? Podemos ver que este es un polinomio que es incompleto y además que no es un polinomio que está ordenado. ¿Sí? Esto lo vamos a usar cuando hagamos divisiones de polinomios, que hay que ordenar a los polinomios. Se definen también los polinomios que son iguales. ¿Sí? Son los polinomios que tienen igual grado y que tienen los mismos coeficientes, ¿sí? Para aquellos términos que son del mismo grado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio, ¿sí? P de x que es igual a 5x al cuadrado menos x más 1, ¿sí? Este es un polinomio. Y luego tenemos otro polinomio que lo podemos llamar q de x, ¿sí? Que es igual a menos x más 5x cuadrado más 1. ¿Sí? Fíjense que el grado de los dos polinomios, en este caso en p de x, es de grado 2, ¿sí? Porque el término, ¿sí? De mayor orden, ¿sí? La x al máximo valor que está elevado es al 2. Y q de x, ¿sí? Tenemos este término que es el de mayor orden, por lo tanto acá también tenemos que es de grado 2. ¿Sí? Y los coeficientes de los términos de igual orden son iguales, porque en el término cuadrático, en q de x tenemos 5 y en p de x tenemos 5, coinciden. ¿Sí? En el término lineal, ¿sí? Que tenemos en p de x, el coeficiente va a ser menos 1. ¿Sí? Y en q de x,
¿sí? El coeficiente del término lineal también es menos 1. ¿Sí? Y luego el término de orden 0, ¿sí? Coincide en ambos polinomios. Por lo tanto podemos decir que p de x y q de x son dos polinomios iguales. Y los polinomios semejantes son aquellos que tienen igual parte literal, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio, ¿sí? P de x es, por ejemplo, 2x al cubo más 5x menos 3, ¿sí? Tenemos las partes literales, ¿sí? Y en este caso es, si quieren escribir x a la 0, que esto es 1 obviamente, ¿no? Pero las partes literales son esas que se marcaron. Y tenemos otro, ¿sí? Q de x, que es por ejemplo 5x al cubo menos x, ¿sí? Menos 2. Entonces, en este caso las partes literales, ¿sí? Van a coincidir entre estos dos polinomios. Por lo tanto, estos dos polinomios van a ser semejantes, ¿sí? Y dado un polinomio también se le puede determinar el valor numérico, ¿sí? A un polinomio. El valor numérico de un polinomio es el resultado que obtenemos al sustituir la variable x por un número cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un polinomio, ¿sí? P de x igual a 2x al cubo más 5x menos 3, ¿sí? Entonces, este polinomio va a tomar un valor numérico dependiendo del valor, ¿sí? Que yo le asigno a la variable, ¿sí? En este caso a la variable x. Suponete que tomamos x igual a 2, ¿sí? Entonces este polinomio, ahora no vamos a poner la x, vamos a poner el polinomio evaluado en 2, ¿sí? Va a ser 2 por, o sea, en cada valor donde encontramos a la x en el polinomio lo vamos a reemplazar por el valor que le dimos, en este caso es 2. Entonces nos va a quedar 2 por 2 al cubo más 5 por 2 menos 3, ¿sí? Entonces si hacemos la cuenta, esto nos quedará esto nos quedará 2 al cubo por 2 sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, esto sería 16, ¿sí? Más 5 por 2 más 10 menos 3, ¿sí? Que esto es igual a 23. Entonces, este polinomio p de x, ¿sí? Evaluado en x igual a 2, me queda que es igual a 23. ¿Sí? Y así podemos evaluarlo para cualquier número real, ¿sí? A un polinomio lo podemos evaluar para cualquier número real.